Hola, bienvenido a mi tiempo al tiempo conmigo. Hoy es el primer domingo del mes de mayo, que no solamente es el quinto domingo en el que la iglesia está invitada a celebrar y reafirmar la resurrección de Jesús, sino también es el quinto mes del año 2026. Este es un fin de semana largo, porque el pasado viernes fue el Día Internacional del Trabajador, a pesar que dicen del trabajo, pero el trabajo no es un ser humano. Es el Día del Trabajador, del obrero trabajador. Y en muchos países no trabajaron, aunque siempre hay quienes son esenciales, que sigan haciéndolo, para reconocer el valor que tiene no solamente el trabajo, sino la persona que lo lleva a cabo. Pero así también se convierte en una oportunidad en muchos países para aprovechar a crear caos y a quejarse de todo lo que les viene en gana, y también donde consigue gente que no tiene nada que hacer para ir a protestar, pero nunca protestan por lo que debe ser: que haya plazas de trabajo, que haya trabajo remunerado, justo, que tenga sus beneficios como lo exige la posición, sobre todo si es una persona que ha ido a la universidad a prepararse y ya sea técnica, en lugar de estar sustituyendo con la tecnología y la gente ilegal esas plazas que deberían estar llenando los que son ciudadanos, los que son residentes legales, pero también los que estudian, se preparan porque aman lo que van a hacer y quieren servir por ese medio, pero también es su medio de vida. En muchos países, el pasado viernes, por ser el 1 de mayo, Día del Trabajador, también hay países que, como República Dominicana, por ejemplo, que en lugar de no trabajar el viernes pasado, no van a trabajar mañana lunes. Un poco incomprensible, ¿verdad? Porque si el asunto es por las economías o las razones que algunos expertos dicen, no debieron trabajar el viernes, porque independientemente los días de la semana nunca van a cambiar hasta que Cristo venga. Pero de todas maneras, dentro de todo ese ambiente de fin de semana largo, unos que comienzan la etapa de verano, que comienzan a sacar el asador, que comienzan a compartir con familias y amigos, otros que se van a los hoteles que están en las playas, otros se van a los campos, otros visitan a sus familiares por ser un fin de semana largo. Las lecturas bíblicas llaman a la reflexión de buscar el mejor camino, pero también de buscar la sabiduría en las leyes de Dios. ¿Y quién es que lleva a Él? ¿Y cuál es el testimonio que la iglesia debe tener como pueblo nuevo, añadido al pueblo de Israel, aunque haya mucha gente, incluso gente dentro de la iglesia, que todavía no han entendido lo que dice la palabra, que nosotros somos añadidos al pueblo de Israel? Lo que le pasa al pueblo de Israel nos pasa a nosotros, porque Jesús lo dijo: yo también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, del pueblo de Israel. Porque Jesús vino a predicarle fue al pueblo de Israel primero, y de Israel, ya después del bautismo del Espíritu Santo en Jerusalén, después que Él vuelve al Padre, que asciende al Padre otra vez, entonces comienza esa prédica a extenderse en el mundo para que esos otros vengan a ser parte del pueblo de Dios. Donde quiera se cuecen habas. En una familia no todos son iguales, aunque todos reciben la misma educación, el mismo amor, la misma provisión, tienen las mismas oportunidades de compartir, de ser valorados. Pero es como yo digo, y lo he escrito muchas veces, que cada cabeza es un mundo y para cada mundo hay una cabeza. O sea que mientras la persona que nace en un hogar con padres amorosos,
con padres que proveen, con padres que aman, que respetan, que enseñan, que educan con amor para que esas personitas sean útiles a la sociedad en el mañana. Cuando ellos ya pueden volar con sus propias alas, cuando llegan a la adultez, entonces cada uno puede tomar y comienza a tomar sus propias decisiones. Pero aún hay muchas cosas torcidas. Psicológicamente han torcido todo, porque le han hecho creer a los niños y a los jóvenes que sin ellos trabajar, sin ellos cumplir deberes, ellos tienen derechos. Por ejemplo, eso de poner en la puerta de una habitación, en una casa, que de aquí en adelante tú no pasas porque este es mi espacio privado. Eso es lo que va creando monstruos, criando cuervos para que después le saquen los ojos a los papás. Porque digamos usted, como un muchacho va a decirle a un papá y a una mamá que pagan la casa, que le dan de comer, que le compran la ropa y le compran hasta el celular, ¿cómo el muchacho le va a decir, no importa la edad que tenga, desde niño, que comience a aprovecharse de esa enseñanza torcida, porque es torcida, porque es una manera también de quitarle a los padres la autoridad ante sus hijos y con sus hijos, de arrebatarle ese deber que los padres tienen con sus hijos, porque tanto modernismo lo que hace que trae caos. Y la Biblia dice que a los hijos de vez en cuando hay que corregirlos, pero también hay que corregirlos con vara, claro, no llegando al abuso, porque tampoco nos vamos a cruzar líneas. Pero muchos comienzan a abusar de eso que le ofrece la sociedad torcida, ya en pecado, y comienzan a manipular. Y hay padres que se dejan gobernar, pero sin embargo la palabra de Dios habla de la sabiduría que nosotros debemos mantener, porque una cosa es lo que diga la gente y otra cosa es lo que diga Dios. Y nosotros los cristianos somos esas ovejas que dijo Jesús, que van a ser buscadas para formar parte de su redil. O sea, fuera del pueblo de Israel, que como muy bien en su carta a los romanos, el apóstol Pablo describe muy bien cuando habla de la salvación que viene al pueblo de Israel y que también el pueblo de Israel tiene esa oportunidad de recibir la salvación. Habla de cómo los gentiles, los que no son del pueblo de Israel, vienen a formar parte de ese olivo y a ser parte de ese árbol que es Israel. Así que la enseñanza de hoy es para aprovecharla en este asueto, en estos días en el que la gente está perdiendo su trabajo, en el que la gente no está siendo bien remunerada porque no se le está pagando lo que debe recibir de acuerdo a la profesión, de acuerdo a las responsabilidades, y tampoco tiene beneficios. Que por otro lado el gobierno no cumple tampoco con las responsabilidades que tiene con el pueblo, porque en lugar de dar, lo que hace es que quitan. Eso pasa donde quiera. Así que el que quiera vivir en una nube, yo le exhorto a que busque la palabra de Dios para que se le quite la venda de los ojos y pueda darse cuenta que no es la retórica del ser humano, no es porque a mí me agrada que ya yo estoy en gracia, no, hay que cumplir ley, porque también el Salmo 119, en los versos del 9 al 32, que son 3 porciones del Salmo, el Salmo más largo que tiene la Biblia, que tiene 179 versos, habla desde la juventud, ese ardor del salmista, de reconocer de que con qué limpiará el joven su camino. Así que comienza el primer verso de esa porción. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Bueno, ¿cuál es la respuesta? Viviendo de acuerdo a tu palabra. Y es como el Salmo 119, en sus 179 versos, está dividido entre las letras del alfabeto hebreo. Este que llega del 9 al 32 son la letra Bet, la letra Gamel y la letra Dalet. Recuérdense que el Salmo 119 habla de las alabanzas
a la ley de Dios, no a las leyes de Dios, a la ley de Dios. Porque por eso Jesús lo resume en Mateo 22 cuando dice que solamente que todo lo que se enseña en la palabra de Dios, todo lo que está revelado en las Escrituras, se resumen en dos mandatos. Amar primero a Dios con toda la mente, el corazón, y el reto mayor, amar al prójimo como a uno mismo, y no olvidando, sin caer en pecado. Por su parte, el libro de sabiduría que nos toca para este domingo 3 de mayo del 2026 está basado en las exhortaciones a seguir el buen camino. Y los versos están comprendidos del 18, del 10 al 18. Pero yo les invito a que lean el capítulo entero, del 1 al 27, porque comienza: hijos, atiendan a los consejos de su padre. Pongan atención para que adquieran buen juicio. Yo les he dado una buena instrucción, así que no descuiden mis enseñanzas. Y sigue en el verso 4. Grábate en la mente mis palabras. Haz lo que te ordeno y vivirás. Imagínate los padres que crían con amor, procrean con amor, que enseñan, instruyen a sus hijos con amor. Es para que los valores que se le enseñan a uno desde bebé, desde la panza, oyendo a papá hablar, hasta que se recibe ese bebé y ese niño o esa niña va creciendo, es para que todo lo que se le enseña sea para que se le grabe en su mente y en su corazón y que nunca lo olvide. Como dice el Salmo en el primer verso del 9, ¿con qué podrá el joven guardar su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo un joven podrá librarse de todo lo maligno? Bueno, fácil, con guardar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando es enseñada, no necesariamente tiene que caer en el nivel de los estándares humanos, porque tenemos que estar claro que una cosa es lo que el ser humano pone en una lista de cuáles son las cosas que una persona debe poseer, como hacen de que los derechos humanos, hermano, mire, la Biblia viene diciendo cuáles son las formas en que uno debe vivir en comunidad, cuál es el deber de uno como parte de la comunidad, pero también cuál es el deber de uno ante los otros que son parte de la comunidad, que es donde viene: ama a tu prójimo como a ti mismo, que es el segundo y tan importante mandamiento del que Jesús resume en Mateo, que es toda la ley y los profetas. Entonces, si nosotros no aprendemos a vivir, comenzando en la casa, en comunidad, nunca vamos a aprender, nadie va a aprender a vivir en comunidad en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en la tienda. Imagínense, mucho menos en la iglesia, que es donde debe dar un testimonio de una persona nueva, de una persona transformada. Por su parte, la primera carta que escribe el apóstol Pedro, en general, está basada en el capítulo 2, del 1 al 10. Y es donde el apóstol Pedro le dice a la iglesia, en general, a los mansos y los cimarrones, a los que son judíos y a los que no lo son, pero que han venido a los pies de Cristo y han venido a ser parte del pueblo de Dios, donde enseña de ese nuevo pueblo de Dios que viene a ser añadido, como lo mencioné, como el apóstol Pablo lo describe y lo enseña a la iglesia que se encuentra en Roma, no en el Vaticano. Los que estaban en Roma, que vinieron a la conversión y vienen a formar parte, para que no se equivoquen, que ustedes, no, porque vinieron después, no son los primeros, aunque el dicho dice que los últimos serán los primeros, pero claro, para eso está la enseñanza de los primeros, ¿verdad? Entonces,
Él habla del nuevo pueblo de Dios, pero hecho por Dios, llamado por Dios, que son los versos 9 y 10, específicamente el 9, donde dice llamados, no solamente para estar al servicio del Rey, que es Dios, no solamente para dar testimonio de que uno ha salido con el poder del Espíritu, por ese llamado santo, a salir de la oscuridad a la luz, que es admirable, sino también para predicar. Para predicar, no para estar haciendo teatro ni exhibicionismo en el templo. Exhíbase como cristiano en la calle. Exhíbase como cristiano en su lugar de trabajo. Exhíbase como cristiano en la escuela o en la universidad o en la tienda de la esquina o en el transporte público, que es ahí donde usted tiene que dar testimonio. Porque la palabra dice, y Jesús lo dice muy claro, que por la forma de ser, por el comportamiento de la gente, es que uno, por su fruto, es que va a conocer qué clase de gente es uno. O sea, que uno siempre tenga una balanza. Como dice en su carta, ¿verdad? Hay una nube de testigos que siempre está mirando, siempre está observando. Y esos son los que algún día pueden llegar a ser cristianos, pero también pueden llegar a condenarse porque se está en un sub y baja, y así nadie va a llegar al cielo, como dice el corito. Entonces dice que antes uno no era pueblo, pero uno ahora es pueblo porque Dios ha tenido compasión. Es por gracia, es porque a Dios le ha dado la gana, porque cuando a Dios ha tenido que soltar en banda a los que Él ha llamado de muchas maneras y le ha hablado de muchas maneras, lo suelta en banda. Él lo suelta. Que cuando le oran, le da la espalda. ¿Usted cree que Dios no escucha la oración? Nada más de aquellos que están privando en muy cristianos y que tienen posiciones de privilegio en la iglesia y porque están al frente de una congregación o son líderes. ¿Usted cree que esas son las únicas oraciones que Dios escucha? No. Dios sabe. Dios sabe más que un lápiz, como dicen por ahí, como dice un buen dominicano. Y Dios conoce el corazón y discierne las intenciones. Entonces, si Dios sabe más, porque Dios es soberano y porque nos crea, Dios sabe a quién no le responde cuando esa persona ora. Pero no es por lo que esa persona está haciendo, porque Dios sabe cómo trabajar con una persona. Porque nadie puede decirle a Dios, tú trabajas con este y rechaza aquel. No, ¿por qué? Porque estamos manipulando la mente de la gente y estamos aprovechando las posiciones para manipular el pensamiento humano. Eso es abuso de poder. Un maestro que cree en lo que cree no puede dañarle la mentalidad a los estudiantes, tiene que darle la información a los estudiantes y darle la libertad que ellos decidan qué es lo que van a creer, en qué posición se van a poner y cómo van a decidir cómo van a vivir, porque una cosa es la instrucción del salón de clase y otra cosa es muy diferente el día a día afuera en la calle. Entonces, Pedro dice que nosotros hemos sido llamados a ser un pueblo nuevo, añadido, como dice el apóstol Pablo en su carta, para predicar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que hay una responsabilidad de predicar para conversión, denunciando el pecado. Denunciando el pecado. Usted no puede venirle a una persona a decirle, mira, Cristo te ama, vamos a hacer una oración para que tú vengas a los pies de Cristo. No, usted tiene que saber cómo está viviendo esa persona, para que usted le diga a esa persona, mira, la manera que tú estás hablando, la manera que tú estás viviendo, no es agradable a Dios, pero Dios te ofrece esto y te invita a que tú tomes tu decisión. Entonces usted le da la oportunidad a la persona de que la persona piense, que se arrepienta y esté consciente de que su vida, en lugar de subir, está bajando, está cayendo, se está perdiendo. Pero usted tiene que denunciar el pecado. Pero uno tiene que ser probado para eso. Uno tiene que haber sido santificado y haber nacido de nuevo para poderle ayudar a otro a quitar su paja. Uno tiene que quitar primero su viga. Y hay un pueblo santo que predica a Dios, aunque hay algunos que creen que los santos son los que canoniza la iglesia institucional. No. El que es nacido de nuevo,
El que viene a los pies de Cristo convencido de que necesita la gracia de Dios y viene y derrama esa vida en las manos de Dios para que Dios, como el barro, cual alfarero, moldee esa vida y ponga todo nuevo y un nombre nuevo y encuentre espacio para establecer su reino. Mire, esa persona es santa y por eso tiene que mantenerse en los caminos de Dios para no torcerse, porque es que el enemigo siempre anda zarandeando. Por eso es que el enemigo está dentro de la iglesia, está dentro del templo. Muchos recordarán a mi tío, el hermano de mi papá, al reverendo Manuel Ovidio Vicioso Santil. Yo aprendí de él que él decía que el primero que entra al templo no es el conserje, no es el pastor, no es el líder, no es el miembro que viene a adorar. El primero que entra al templo es el diablo y se sienta en el primer banco. Y después que se acaba la adoración, todo el mundo se va, todos se van, el pastor se despide y el último que sale, que es el que cierra la puerta, es el diablo. O sea que el diablo está todo el tiempo buscando a quién devorar, buscando a quién devorar, a quién pegarle sus dardos. Y si uno no está todo el tiempo constante, como dice la palabra, como dice el Salmo 119, como dice Proverbios 4, uno va a caer. Entonces, si nosotros tenemos ya claro con la carta, la primera carta que escribe el apóstol Pedro a la iglesia, en todo lugar donde va a llegar esa carta, nosotros entonces estamos llamados con todo eso a entender y a saber y estar conscientes de que el único camino que lleva al Padre es Jesucristo. Que el único que intercede por nosotros es el Espíritu Santo de Dios, no una escoba, no una persona, porque el sobrellevar las cargas los unos con los otros siempre va a incluir la oración, pero no es que nosotros somos intercesores delante de Dios, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único que lleva al Padre es Jesucristo, por eso Dios se hizo como uno de nosotros para ir a la cruz y todavía seguir trabajando a través de la iglesia fiel, predicando, como dice Pedro en el verso 9, para que otros salgan de las tinieblas y vengan a la luz admirable. Así que usted puede adorar a Dios en el templo, pero no se quede ahí. De testimonio, porque todos los que están ahí en el templo se supone que vienen con lo mismo, porque dicen muchas canciones por ahí cristianas y un corito: yo vine a alabar a Dios. Eso es cuando entran al templo. Y hay otra canción que dice: ¿y a qué fue que tú viniste? ¿Y cuál es la respuesta? Yo vine a adorar a Dios. Entonces, uno viene a adorar a Dios al templo, o al salón convertido en santuario, o a la casa que se convierte en santuario con los hermanos, con los invitados. Y es para adorar a Dios, para recibir la instrucción, para dar gracias, para dar los diezmos y las ofrendas para que el ministerio siga y salir a predicar. Salir a predicar, no esperar la próxima reunión para venir al mismo show de todos los domingos, que ya últimamente, si usted se pone a pasear en YouTube, yo estoy sorprendida. Ya no es solamente danza, que la danza, así con uniformes bien bonitos y acompañando a veces a un cantante que está adorando a Dios con su don del canto. Ahora lo que están es que usted no sabe si usted está mirando un show del pueblo o una patronal de algún pueblo o una fiesta de carnaval, porque se está trayendo al altar todo lo que hacen los pecadores en una tarima pública, los artistas con todos esos que bailan, que lo único que le falta es que pongan la minifalda o se pongan la malla que aparenta la piel pura. O sea que el diablo está tomando tanto control en la iglesia, que nosotros, los que somos limpiados con la sangre de Cristo, renovados con ese bautismo que limpia, que purifica, cuando ese arrepentimiento ha sido genuino y el Señor es el que guía la vida y uno es el que está pensando, leyendo en la palabra de Dios y cumpliendo el deber de predicar. Mira, hermano, no se pierda, no se pierda.
que una vez hay una cosa muy grande, hay una línea muy fina entre usted predicarle a la juventud de la iglesia y otra muy diferente, que los muchachos, para usted mantenerlo dentro de la iglesia, usted lo deje traer cantando todos esos ritmos diablados que lo hacen los artistas, que hasta muy desagradables son, y sus letras son indignas hasta para el ser humano, sobre todo para la mujer. Usted no puede permitir que esos muchachos, de que para mantener, enseñen en la escuela bíblica, retomen la importancia de la escuela bíblica dominical, porque hay mucha gente que se está dando mucha cuava de mucha sabiduría intelectual y se están olvidando de los jóvenes y los niños, y no le están enseñando la palabra de Dios en la escuela bíblica para que ellos puedan ser parte de la adoración, porque acuérdense, aunque hay muchas denominaciones que lo hacen y les resulta, pero a todo el mundo no es, pero eso no es lo bíblico, esa no es la experiencia del pueblo de Israel. Cuando Dios llamaba en el Sinaí para que escucharan la palabra a través de Moisés y de Aarón, era toda la familia que venía, desde el más chiquito hasta el más grande, venían todos a recibir la instrucción. O sea que era por igual la enseñanza. No era nada más de que una enseñanza para los niños, una enseñanza para los jóvenes, una enseñanza para los adultos jóvenes, o para los matrimonios, o para los más viejos. No, era toda la familia que venía al Sinaí, y así van al templo a recibir la instrucción. Entonces ya hemos acomodado tanto la vida de la iglesia que ya no se sabe a quién que está adorando ni para qué se están haciendo las cosas. Pero la importancia de la escuela dominical hay que retomarla, hay que capturarla, pero con gente probada que conocen Biblia, con gente transformada, gente que está llena del Espíritu de Dios para instruir, como dice el Salmo, para que los jóvenes aprendan a limpiar su camino porque conocen la palabra de Dios. Porque la juventud hoy con el celular, que de que llegan, no caminan mirando, sino que ni oyen ni entienden porque no quieren despegar, porque es que el diablo los tiene presos con esa pantalla. No ven ni entienden, no se quieren bañar, no estudian, no comen bien, no duermen bien. Y miren, padres, controlen y supervisen a sus hijos, porque ustedes tienen una responsabilidad, porque los muchachos no se gobiernan solos, ni los niños ni los jóvenes, porque ahí volvemos a que un muchacho no tiene ningún derecho en la casa a tener espacio privado, cuando ellos ni siquiera aportan, cuando usted ni siquiera le ha enseñado deberes para poder tener privilegios, no derechos, privilegios, y con eso han dormido a la gente. No, los derechos suyos comienzan en un punto, pero terminan donde comienzan los de los otros. Aprender a vivir en comunidad, y nosotros estamos llamados los cristianos a vivir en comunidad, pero sin perder de vista quién es el que nos llamó, a quién es que debemos servir, y en el nombre de quién es que debemos amar y ser de justicia sin caer en pecado. El Evangelio, que es el capítulo 14, y espero no extenderme mucho, está en los versos del 1 al 14, que es donde expresa muy bien el apóstol Juan que Jesús es el camino al Padre. Olvídese de ir al templo creyendo que usted se va a salvar. Olvídese creyendo que por más dinero que usted dé, usted se va a salvar. Porque una cosa es que usted esté salvo porque se arrepintió, pero si usted se desvía, separado del árbol, usted no puede existir ni puede dar fruto. Se quedará entre las piedras en el camino o entre los espinos. Y hará mucha bulla por un momento, pero después, ¿dónde están? ¿Quién es el camino al Padre? Dice así la palabra de Dios. Y la voy a leer en la edición, en la traducción popular de la Sociedad Bíblica Unida. Dios habla hoy, que es el lenguaje sencillo. Y es la primera publicación que se hizo, que en el día de hoy hay tantas versiones de esa misma publicación, de esa misma traducción en lenguaje sencillo, que ya hoy hay mucha gente que no sabe lo que lee. Dice así: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. Ese es Jesús hablando a los discípulos. En la casa de mi Padre, que es Dios,
hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás, aquel que dijo que cuando Jesús resucitó, que si él no metía el dedo en su mano donde estaba el hueco del clavo, y si no metía la mano en el costado, él no creía que Jesús había resucitado. Pero como esto ocurre antes, pero para que no se olviden de quién es, Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: apréndase eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre, a Dios. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, Dios. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Fíjense qué mejor confirmación de Emmanuel, Dios con nosotros, cuando el ángel le habla a María en su anuncio y se lo confirma a José. Felipe le dijo entonces, es el otro de los discípulos, de los 12, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó que ahí es donde cada uno tiene que tratar de ponerse en los zapatos de Jesús, en las sandalias de Jesús, porque en esa parte del planeta no usan zapatos. Ellos lo están usando por la influencia de los de Europa, que fueron llegando a esas áreas y enseñando una manera de vivir, de vestirse. Le dice Jesús, y trata de ponerse en ese sentir de Jesús, en esa respuesta. Porque yo escribí el viernes cómo me sentí yo en una experiencia. Imagínese Jesús, cómo es sentir un papá cuando un hijo le dice, un hijo le dice que siente en su mente que no es un varón, o una niña que le diga que siente que no es una hembra. ¿Qué sentir tendría un papá y una mamá escuchando un hijo hablando de esa manera? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, a Dios. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre, a Dios? ¿No crees que yo estoy en el Padre, en Dios, y el Padre está en mí? Las cosas que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre, Dios que vive en mí, es el que hace sus propias obras. Créame que yo estoy en el Padre, en Dios, y el Padre, Dios, está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. ¿Se acuerdan cuando fue Jesús en la experiencia de Lázaro que había muerto? 4 días pasaron desde que supo la noticia. ¿Y para qué fue? ¿Por qué lloró? Lloró por la incredulidad de la gente, inclusive de Marta y María. Era para que se manifestara la gloria de Dios a través de la resurrección de Lázaro. Las obras mismas. Imagínense cuando la gente vio que él trajo a Lázaro a la vida, ¿qué pasó con esa gente? Que no creían, que pensaban de acuerdo al estándar de la sociedad del momento. Como Marta, como María. Ay, Señor, pero lleve todavía. Ay, Señor, sí. Yo sé que va a resucitar en los días postreros. Les aseguro que el que cree en mí, sigue diciéndole Jesús, hará también las obras que yo hago y hará otras
todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre, a Dios, que es cuando Jesús vuelve al Padre, ya después de aparecer 40 días después de resucitar, y que ya le da el encargo de quedarse en Jerusalén para recibir los creyentes el soplo del Espíritu, la unción del Espíritu para ir a predicar, a buscar esas ovejas que no son del redil de Israel. Y todo lo que ustedes pidan, dice Jesús, en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre, de Dios. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Imagínense, si tú pides, yo no puedo decir que Dios no te va a dar. Eso sería demasiado altanería. Eso sería usurpar el lugar de Dios. Eso sería ir en contra incluso de la respuesta a la pregunta de Tomás. Muéstranos el camino. ¿Y qué le dijo Jesús? Dice que para ir al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo completa. Nadie va a Dios si no es a través de mí, dice Jesús. O sea que ningún sacerdote, ningún obispo, ningún pastor laico, a diferencia de los pastores ordenados, ningún miembro de la iglesia, por más presidente de algún comité que sea de la iglesia, puede decirle a un miembro de la iglesia que cuando ora, Dios no le va a escuchar. Porque si esa persona, a quien Dios ve, al que Dios conoce su corazón, le pide, Dios es el que decide si le contesta. Y Él dice aquí que si uno le pide en su nombre, o sea, eso de pararse delante de una pintura o delante de una estatua, mire hermano, deje eso, que eso le desagrada a Dios, esos son ídolos, Busque la presencia de Dios, que primero usted la recibe, segundo, usted viene ante esa majestad de Dios. Deje de prenderle vela a un cuadro, una pintura, una estatua. Déjese de eso. Que a quien usted tiene que pedirle es a Dios en su revelación, que es Jesús. Por eso es que se ora en el nombre de Jesús. Si ustedes piden en mi nombre. Así que en este día, que es primer domingo del mes de mayo, vuelvo y repito, el quinto domingo del mes, en un fin de semana largo en el que el trabajador, el que hace producir y al que están incluso sustituyendo con máquinas, con la computadora y con los ilegales también para no tener que pagar salarios al nivel de la preparación de la persona y para no darle los beneficios que se merecen, en este fin de semana del Día del Trabajador, busque la sabiduría de Dios para todo, y sabiendo que el único camino que lleva al Padre, a Dios, es Jesucristo, su Hijo, Dios con nosotros, Emmanuel. Porque es de la única manera que nosotros los adultos podemos enseñar a los niños y a los jóvenes. No solamente como dice Eclesiastés, que dice que cuando vengan los días malos ellos puedan tener contentamiento, ellos puedan enfrentar todo lo malo que venga, sino que ellos puedan, por la palabra de Dios en sus vidas, y como dice el Salmo, ellos puedan enfrentar cualquier cosa que les resbale, que tengan el casco, el escudo, las botas, la espada de la fe, del Espíritu de Dios. Porque el enemigo no solamente ya está dentro de la iglesia, que es la apostasía. Porque hay mucha gente que espiritualmente, como está tan entretenido con tanto celular y con tantos versos bíblicos que lo quieren tener tipo telegrama, no quieren usar la palabra, no quieren leerla directamente porque ya no se lee. Yo me imagino que a esta altura de momento van a comenzar a votar a la gente que está empleada en las bibliotecas, porque ya la gente no quiere ir a la biblioteca a leer libros. Entonces,
las instituciones que están bajo la educación van a querer coger ese dinero o quizá para repartírselo a otro que le sirva más para sus propios intereses, pero es una persona que va a perder su trabajo. Entonces nosotros tenemos que ver a los libros. Y la Biblia es el libro por excelencia. Porque como dice Proverbios, nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios para permanecer en el camino de Dios. Así que si usted quiere de verdad celebrar no solamente el Día del Trabajador, no solamente ser agradecido porque tiene un trabajo, no solamente porque cumplió su deber y ahora está jubilado, busque la sabiduría de Dios. Manténgase en el camino que es el Señor Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y acuérdese que cuando usted se muera y los que están muertos no están en el cielo, cuando el Señor venga, la iglesia que esté viva va a ser levantada, que es el rapto. Los que son fieles, porque va a estar trabajando dos y uno va a ser tomado y el otro dejado. Dos durmiendo, que son los esposos, uno va a ser tomado y el otro dejado. Usted va a estar caminando en la calle y van a ver cómo se desaparece una persona, pero todos los muertos van a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación. Así que si usted quiere celebrar la vida, pórtese bien y que Dios le bendiga.